A Clemente de Alejandría. Perdón, sigue, por favor. Vimos a Clemente de Alejandría, también a Julio Africano, Eusebio de César. De Cesarea. De César. Eso dice. Ok, Kevin, ¿no quieres contarnos de alguno? Supongo que no. Yesenia. Dale, dale. Ok, dale, Yesenia, te escucho. Ayer nosotros hablamos también acerca de la Edad Media. Se le conoce también como la Edad de los oscurantismo. Ujú. Esta terminología se dio en el siglo XVIII por los pensadores ilustrados, especialmente por los franceses. Muchos estaban en contra del catolicismo y también de los protestantes que aparecieron después. Estos pensadores vivieron en 1000 años del siglo IV hasta el siglo XV. Y es entonces por esta razón que los comienzan a llamar la edad del oscurantismo. En esta época, la ciencia se estancó por completo, no se desarrolló. Por lo que esto vino a ser después una mentira, ya que hay muchos pensadores que existieron en la Edad Media. Tan importante era la influencia en ese entonces de la Iglesia Católica por el conocimiento que creó la primera universidad. Esto fue en el siglo XI. Sí. Y empezaron con las matemáticas y las cualitativas. Muchas gracias. Ok, Yesenia, muchas gracias. Tatiana, por favor. Buenos días, Lice. Bueno, hablamos sobre el concilio de Nicea, que el concilio de Nicea era un obispo que concilió en la iglesia católica y en la iglesia ortodoxa. Sus principales logros fueron en la cuestión cristológica, que fue el Hijo de Dios y su relación con el Dios Padre. Sus obras fueron Protrepticus, Pedagogos y Estromata. El Protrepticus era significada exhortación, y esa iba dirigida a las personas que recién comenzaban y buscaban el camino de la fe. Ok, Tatiana, gracias. Déjeme hago ahí una acotación. Cuando yo hablaba de la Edad Media y que la Edad Media le llamaban el oscurantismo, ¿quién lo llamaba el oscurantismo? Eran los pensadores del siglo XVIII, siglo XVII y siglo XVIII, sobre todo los franceses, porque regresan a ver a esta Edad Media y como muchos están en contra de la religión, los llaman como 1000 años de oscuridad, ¿no? Y que algún rato dijimos, pues la verdad no es tanto así. Muchos de los grandes pensadores, aquí estamos viendo solo historiadores, ¿no? Pero hay muchos otros filósofos y pensadores que salen en la Edad Media y que son trascendentales y que nos dejan entender que no es tanto así como 1000 años de oscurantismo. No lo es. Se crean universidades, los monjes están muy bien preparados, ¿no? De hecho, saben varios idiomas, incluyendo su idioma original, de donde pues hayan nacido, no más el latín, el griego y en muchos casos incluso hasta el hebreo. Ok, gracias. Tatiana, nadie más, supongo.
Y, a ver, vamos a ver un historiador más, pero que nos va a dar la pauta sobre todo. Sí, Alexander, por favor. Sí, profe, yo iba a preguntarle acerca de, pues, qué es la Navidad, pues, pero históricamente hablando, cómo se construyó cómo se Sí, construyó. bueno, está bien. Nos podemos detener ahí un segundo. No, de hecho sí quería detenerme ahí, la verdad que sí. Um, Dame solo un segundo. Pongo acá. Ok. A ver, vamos a ver. Sí quería detenerme igual como es nuestra última clase del año, ¿no? Y además que pues es una época que sobre todo para los latinoamericanos es muy importante. Se darán cuenta que, bueno, bueno, o sea, supongo que algunos de ustedes sí se darán cuenta que gente que vive en el exterior lo que te dice es felices fiestas, ¿no? Y gente que vive en América Latina, y pongámoslo en nuestro caso en Ecuador, te dirá feliz Navidad. Porque la gente que vive en el exterior, pues no todas obviamente, pero sí una gran porción, de a poco en las últimas décadas ha ido creciendo una animadversión en contra de la religión. Y entonces todo lo que tenga que ver con religión, pues van a tratar de transformarlos o no referirse a ellos o criticar. La palabra Navidad viene de natividad, ¿no? Que es el nacimiento. Obviamente en este caso estamos hablando del nacimiento de Jesús. Por los evangelios sabemos que si la historia que nos cuentan es real, que estaban en búsqueda, o sea, José y María estaban en búsqueda en Belén de un lugar donde hospedarse, y esto era muy posiblemente ya después del censo. El censo se hizo durante todo el día. Ellos habían regresado a Jerusalén a Belén para censarse. Y el censo habrá terminado 6 de la tarde, como termina la quinta hora del día, ¿no? Las horas en Roma y también, bueno, dentro del pueblo judío, pero estamos en el caso de Roma, el Imperio Romano, se dividían cada 3 horas. Entonces empezaba a 6 de la mañana, sí, y empezabas a contar. O sea, el 6 de la mañana es la hora 1, ¿no? A 9 de la mañana la hora 2, 12 de la mañana la hora 3, ¿sí? 3 de la tarde hora 4 y 6 de la tarde hora quinta. Y puedes seguir contando. Por eso sabemos pues, que por lo menos la muerte de Jesús fue más o menos a las 3 de la tarde, no a la hora cuarta. Pero bueno, el día se acababa las actividades en la hora quinta, esto quiere decir 6 de la tarde. O sea, lo que quiere decir es que José estaba buscando por hospedaje después de las 6 de la tarde. Dada el clima que tiene Israel, y sobre todo Belén, las estaciones sí son muy fuertes, sobre todo en invierno y claro, en verano. ¿Por qué nos sirve mucho esto? Porque en invierno hubiese sido muy difícil, casi imposible, que una pareja de jóvenes, además que la mujer embarazada, haya estado caminando en invierno, ¿no? Por Belén. Y tampoco en verano, por el calor insoportable que hace en Israel, ¿no?
Entonces nos queda como dos opciones. O bien algunos han dicho que pudo haber nacido en septiembre y otros en marzo. Es muy posible. Ahora, sí estamos seguros que la muerte de Jesús fue en el mes de Nisan. Creo que Nisan 14, si no estoy mal. Dentro del calendario hebreo, ¿no? Nisan 14 para el año 1, o sea, dentro del año del calendario gregoriano, para el año 1 es más o menos a marzo 25, o es marzo 25, sino que estoy tratando de recordar si era Nisan 14, creo que sí. Es marzo 25. Y el pueblo judío creía que los muertos o que la muerte se realizaba 9 meses antes de su nacimiento. Entonces, si uno cuenta desde marzo 9 meses, te das con diciembre 25. Y por eso hay una larga tradición de dar el nacimiento de Jesús para diciembre 25, aunque muy posiblemente no fue diciembre. Luego, ya muy posterior, esto es como versiones de muchos siglos después, sobre todo versiones de historiadores que salen del siglo XVII y XVIII, otra vez historiadores ilustrados, darán como Edouard de Gibbon, por ejemplo, que era un inglés, dirá que la Iglesia Católica, para reformar al paganismo y para imponer el catolicismo dentro de estas culturas, escoge diciembre 25 porque diciembre 25 era la misma fecha en la que se celebraban algunas festividades paganas. Esto no es verdad. Sí es verdad que algunos historiadores lo dicen, pero cuando revisas detenidamente, te das cuenta que estas historias salen de algunos ilustrados, salen de la década de los siglos XVII y XVIII. Pero cuando retrocedes y realmente te interesa un poco revisar la historia, pues no es muy difícil encontrarte con la creencia cultural judía previa al nacimiento y a la muerte de Jesús, de que los muertos morían 9 meses antes de la fecha de nacimiento. Y claro, como todos los apóstoles son judíos y los primeros cristianos son judíos, no es muy difícil comprender que ellos hayan creído que el nacimiento de Jesús fue el 25 de diciembre, y esta creencia es muy previa a la creación de la Iglesia Católica, muy previa, ¿no? Estoy hablando del siglo I. La Iglesia Católica, es decir, la Iglesia Universal, recién empieza a tomar este nombre a partir del siglo IV. Es una creencia muy previa. Pero claro, todavía nos llevamos la influencia de los ilustrados, sobre todo de los historiadores ilustrados, porque fueron muy importantes, ¿no? Dentro de la ilustración salieron personajes muy importantes, sobre todo en política y en economía, para todo lo que conocemos hoy como el liberalismo, la democracia, el capitalismo, incluso las primeras ideas de derechos humanos salen de acá. Bueno, eso es una larga historia, porque de derechos humanos hay que retroceder mucho más. Entonces, eso con respecto a las fechas, ¿no?
Porque como yo algún rato les he dicho ya, o les he dicho repetidamente, y a mí me asusta, a veces me frustra mucho encontrarme los memes que sacan en redes sociales, porque muchos son como barbaridades. No me las aguanto, entonces mejor prefiero no entrar. Entonces sí he encontrado mucho allí sobre estas ideas del paganismo. He encontrado ahí también mucho sobre, pues algún rato les había dicho que Jesús nunca existió, o que la historia de Jesús es una copia de las historias egipcias. Bueno, cosas muy traídas de los cabellos. Incluso algún dato, porque como ustedes conocerán, bueno, no quiero ofender a ninguno de mis estudiantes, pero les cuento así una anécdota que me ha pasado a mí personalmente hace varios años ya. Pues como saben, hay testigos de Jehová que van de casa en casa, y si alguno de ustedes es testigo de Jehová, pues no se ofenda con lo que voy a decir, ¿no? Pero llegaron algún rato acá, sí, les atendimos, y luego salieron diciendo cosas que históricamente no son sostenibles. Por ejemplo, las traducciones que tienen el Watchtower son traducciones muy criticadas, y son criticadas por el 95% de los teólogos en el mundo y de los traductores en el mundo, porque dejan entender, por un lado, teológicamente, que un segundo nada más. Teológicamente dejan entender de que Jesús no es el Hijo de Dios y no es Dios, sino que simplemente otro personaje más ahí histórico, y luego dejan entender de que no hay la Trinidad. Y estoy recordando esto porque, por ejemplo, con temas de la Trinidad, recuerdo que me decían que esta idea de la Trinidad son copias de ideas egipcias. Pero cuando realmente te interesa eso y vas a buscar un poco de historia alrededor de esto, no te demorarás mucho para saber cuál es la verdad. Y la verdad es que estas historias coptas, copto por el lenguaje copto que sale de Egipto, son historias posteriores al cristianismo que adaptan historias previas al cristianismo. Es decir, son historias que se han adaptado en el siglo III y en el siglo IV después de Cristo, pero adaptadas a historias que ya existían previas a Cristo. Las primeras historias egipcias no tienen ninguna relación con la Trinidad ni con un Hijo de Dios, sino que estas son adaptaciones posteriores. Pero como vienen de una tradición anterior, se dice fácilmente de que el cristianismo ha copiado estas historias. Y ahí recuerdo también, les decía sobre las traducciones, pues nos metimos, no me demoro mucho en esto, nos metimos porque tuvimos o sea, ellos vinieron acá, les atendimos un primer acercamiento, y les decía que no estoy de acuerdo con las interpretaciones que tienen. Y luego en la noche trajeron a uno de los líderes como de la iglesia, no sé si de Riobamba o de Chimborazo, y este líder había traído la Biblia en griego. Y para mostrarme de que la traducción que ellos tienen en griego es una buena traducción. Bueno, yo que sí, no sé, no es que sepa griego, no. Pero cosas importantes como, por ejemplo, Juan 1:1, sí las conozco. Entonces trajeron el griego y les mostraba que, porque se conoce como dativo el artículo, hay un artículo dativo
y hay un artículo indeterminado. Bueno, que esto necesariamente en griego no se traduce como lo traducen ellos, porque hay una parte en la última parte de Juan 1:1 que se refiere al Theos, pero el Theos no tiene un artículo determinado y pareciera que en castellano, que funciona el griego, funciona como el castellano, tiene que ser el Dios. Y ellos lo traducen como un Dios, ¿no? En griego no funciona de la misma forma. Bueno, me he salido mucho del tema, retrocedo un poco ahí. Y esto solo como para mostrarles de que hay muchas versiones por ahí que justamente en esta época salen, pero salen por un montón. Versiones de, pues, adaptaciones al paganismo, versiones de que Jesús nunca murió, nunca falleció, y estas son versiones muy posteriores que salen casi en el siglo IV y demás. Bueno, ¿qué cosas sí sabemos del nacimiento de Jesús? Tenemos al menos dos fuentes. Bueno, claro, las fuentes de los evangelios, ¿no? Que son fuentes históricas, pero también tenemos arqueología. Todos los datos que se mencionan en los evangelios son datos reales y los hemos descubierto arqueológicamente. Por ejemplo, Herodes. La vida de Herodes está hasta este momento, estoy hablando del 2021, está ya muy bien documentada. Es decir, Herodes sí existió. Herodes era el rey, bueno, rey entre comillas, porque tal vez malinterpretamos contemporáneamente, pero el rey de la parte de Jerusalén, de Nazaret, de Judea, el rey de Judea, ¿no? Claro, digo rey y no hay que malinterpretarlo, porque en el Imperio Romano se llamaba rey a los que dirigían ciertas porciones del imperio. Pero no quiere decir que eran los emperadores. El emperador romano era uno y luego tenía como reyes pequeñitos por ahí. Y ya se sabe muy bien que Herodes era un judío. Y los romanos lo que normalmente hacían es igual que los españoles acá. O sea, cogían a alguien de la misma cultura y ofrecían, pues, muchos beneficios. Claro, el 99% de las personas aceptaba y se convertían en fieles al Imperio Romano, pero eran de la misma cultura. Herodes es un hebreo. Es como yo decía acá, los españoles hicieron lo mismo con los indígenas. Encontraban algún cacique, lo trataban muy bien, le daban mucho poder y dinero, y el cacique se convertía como el dirigente de esa porción de la tierra y daba noticias muy rápidamente a los españoles de lo que estaba pasando. Entonces, tenemos mucha evidencia de la vida de Herodes, ¿no? Sabemos que hubo un censo en la fecha que se menciona, muy probablemente no en la fecha, no en el año 1, sino muy probablemente en el año 2 o en el año 3 antes de nuestra era. Es decir, que Cristo posiblemente nació unos 2 o 3 años antes. Sabemos que hubo un censo, eso también está documentado. Y pues este censo tenía que ver, déjenme, a ver, voy a mostrarles acá una lista de los emperadores romanos. Can I have some toilet paper? Bien. Y ok, entonces está desde agosto, no importa. O sea, estamos
Perdón. Estamos seguros que los datos de los emperadores, sobre todo de Augusto y de Tiberio, pues son datos que coinciden con los datos que nos muestran en los evangelios. Entonces hay muchas coincidencias históricas que nos darían el sustento para creer que lo que se cuenta allí es verdad. Luego, hay la historia de Zacarías. Zacarías, que es el esposo de Isabel, e Isabel es la prima de María, ¿no? La madre de Jesús. Este Zacarías también se ha encontrado cierta evidencia arqueológica de que era uno de los líderes de la tribu de Benjamín, es decir, que era un sacerdote. Y cuando vas a los evangelios te encuentras que Zacarías pues, es el padre de Juan el Bautista. Entonces, tienes por allí elementos históricos muy fuertes relacionados con los evangelios que te dejan entender de que la historia del nacimiento es real. Ahora, ¿qué cosas pues permanecen un poco oscuras? Por ejemplo, un segundo. Ya está. Por ejemplo, la muerte de los niños, ¿no? Cuando Herodes manda a matar a todo infante menos de 2 años porque había recibido la noticia de que el rey y salvador había llegado. Herodes sabe muy bien qué significa esto y nos confirma de que Herodes era judío, no era romano. Si a un romano le dicen ha nacido el rey, pues más o menos se te ríe en la cara, ¿no? Un niño, un bebé, ha nacido el rey, ¿de qué estás hablando? Pero Herodes no se ríe. Herodes sabe muy bien qué significa eso, porque es judío. Y los judíos han estado esperando el Mesías. Y si el Mesías, claro, muchos judíos lo que esperaban era el Mesías, rey político que se iba a imponer sobre Roma. Herodes, que conoce muy bien cuál es la teología judía, porque él es un judío, sabe que si eso es verdad, se impondría como un rey político y a él lo matarían y a su familia lo matarían y se tomaría el imperio romano. Entonces, manda a matar, ¿no? Manda a matar a los niños menos de 2 años. Bueno, de esta matanza de los inocentes no se conoce mucho, no hay mucha evidencia histórica, no lo hay. O sea, la evidencia histórica que tenemos es de los evangelios. Pero, ya te doy la palabra, Alexandra, creo que volviste a alzar la mano. Dame un segundo nada más. Pero tampoco es de esperarse que lo cuente. Que matar a los niños era muy común. Yo algún rato les he contado acá que en Grecia, igual que en Roma, las niñas era muy común que los botes en el basurero, porque los niños eran más apreciados que las niñas, entonces los botaban al basurero. Pero si te salía un niño con algún defecto, también te botaban en el caso de Roma, incluso a los desagües. Tanto así que varios emperadores en Roma muchas veces tenían que mandar a limpiar los desagües de todos los cuerpos de los niños que estaban deteniendo el libre flujo del agua. Entonces, aunque no tenemos mayores registros de la matanza de los inocentes, tampoco debemos esperarnos que lo cuenten, porque era muy común en la vida de los romanos que los niños mueran o se los maten. Entonces, que Herodes haya mandado a matar a niños menos de 2 años, pues no es tan
tan atrevido culturalmente porque pasaba. Sí, Alexander, por favor. No, no alcé la mano, pero a ver, y de ahí, después de todo eso, la construcción que tenemos hasta ahora de Navidad, ¿cómo se empieza a distorsionar? O sea, Oh, perdón, otra vez, disculpa que pasó un carro por aquí, no te o sea, escuché. ya hablamos de todo lo histórico, de ahí cómo se empieza a distorsionar, pues, desde los orígenes, ¿no? De Navidad hasta lo que tenemos ahora. Sí, bueno, ya las distorsiones que podamos verlo acá son distorsiones culturales, ¿no? Y pasa con muchas de las festividades católicas. Se unen muchas cosas y cuando vas a alguna comunidad también, pues resulta que el párroco o el cura también une de todo, es como una mezcla de todo. Unes el Inti Raymi y lo haces dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Es toda una aberración, pues por lo poco que uno, por lo poco que conocen de lo que pasaba en el Imperio Incaico, ¿no? Y todas las matanzas que se pasaban durante el Inti Raymi o durante el Capacocha, que eran festividades que tenía el Imperio Incaico. Eh, pues sí, son distorsiones culturales. Luego, si uno quiere hablar ya de las cuestiones ya muy contemporáneas, ¿no? Las ideas de Papá Noel o del arbolito de Navidad, pues estas son ya ideas culturales que vienen de diversos lugares, ¿no? San Nicolás, parece que sí, históricamente sí había un santo que se llamaba el Santo Nicolás, me parece que por ahí en el siglo III o siglo IV, que era muy rico y que en el lugar, no estoy seguro dónde vivía, tendré que buscarlo, tal vez no lo encuentre muy rápidamente, pero sé dónde buscar. Y pues que en las navidades que él era muy rico veía a muchos niños que pasaban muy mal, y entonces él empezó a comprarles cosas durante Navidad. Luego, esta historia es distorsionada es distorsionada, claro, ya por cuestiones comerciales, ¿no? Sobre todo por el uso de que Coca-Cola le da a Papá Noel, que es San Nicolás, este santo que sí parece que existió. Y luego, pues el arbolito de Navidad, que tiene mucho más que ver con las cuestiones culturales nórdicas, ¿no? Porque los pinos como se utilizan en invierno, pues no los tenemos acá, ¿no? No es que no exista pinos en América Latina, pero no como culturalmente se lo puede ver dentro de nieve o dentro de la casa de porque el pino se utiliza ya en los países nórdicos sin calefacción eléctrica, se lo utiliza pues para calentar la casa. Y eso, pero déjame retroceder un poco. Estaba hablando un poco más sobre Herodes, ¿no? Entonces no hay mucha información de Herodes. O sea, de Herodes sí tenemos mucha información, pero no de la muerte de los inocentes. O sea, de estos niños menores de 2 años. ¿Significa que no pasó? No, porque la muerte de los niños de esa edad era muy común. Entonces, incluso Herodes había mandado a matar a sus familiares, a sus primos, tías. Entonces, tampoco es como pensar, Herodes pudo haberse atrevido a matar a niños, sí, pues se mandó a matar a su propia familia. ¿Por qué no? Entonces, este tipo de información histórica es lo que sabemos. Hay información histórica que viene desde los mismos evangelios y luego información histórica que se la ha ido recopilando a través de la arqueología. Y no hay contradicción, esto es lo interesante. Las posibles contradicciones que uno pueda verlas, se las construye después, en los siglos IV, V, con versiones coptas, por ejemplo, del cristianismo.
Pero no hay contradicción. Es algo que es muy difícil, vuelta a decirlo, de, por ejemplo, el Corán. Cuando el Corán hace alguna referencia geográfica, los historiadores se dan botes porque no encuentran esa referencia geográfica y luego incluso muchos se han atrevido a decir pues que no puede ser, esto es mentira, porque la referencia geográfica que hacen no se le encuentra en ningún lugar donde supuestamente vivió Mohammed. John Smith, si no estoy mal, no, J. Smith. J. Smith es uno de los académicos más importantes sobre la arqueología y la historia del Corán. No este J. Smith. Aquí, este J. Smith, no este, sino el otro, el que está ahí al lado. Este es J. Smith. J. Smith es uno de los historiadores que ha visto estos problemas. Es decir, el Corán, por ejemplo, menciona, vamos a ver, algo de lo que recuerde, que la Meca, no, sí, que Mohammed había estado orando en dirección a la Meca, que era la dirección donde se encontraban un tipo de vegetación, no recuerdo el nombre en este momento. Y luego J. Smith pues investiga y se da cuenta que este tipo de vegetación nunca existió en la península arábiga y que es imposible por el clima que haya existido en esa parte. Y entonces él se pregunta, ¿a dónde está orando? Si es que realmente está orando. Hay varios videos, de hecho me he salido un rato del tema, pero supongo que les va a interesar. J. Smith es uno de los que corrobora ya hace varios años, que del Corán, porque los musulmanes siempre te dirán el Corán es un milagro porque nunca ha sido cambiado de su existencia, siempre es el mismo. Bueno, J. Smith es el que corrobora que hay más de 36 versiones del Corán. Es tanto así, vamos a ver si lo encontramos por aquí. Es tanto así que en una plaza pública en Londres, vamos a verlo acá, se llama el Speech Corner, creo que se llama. Es tanto así que en Londres muestra todas las versiones del Corán y lo atacan, creo que es en esta. Y le pegan incluso a su compañera, no compañera romántica, sino a su compañera de investigación, también una académica, ella se llama Hatun, sí. Vamos a ver si es que encontramos el videito donde les pegan en plena plaza en Londres. Aquí está, mira. Esto es en Londres, no es en Arabia Saudita o en Irán o en Irak. No, eso es un país desarrollado. El video es larguito, entonces por eso lo estoy adelantando. No, creo que ya les habían atacado.
Sí, ya les habían atacado. Cutting people's arms is not going to help you. Muslim people, you know how much it hurts when you run away from Lord Jesus Christ. It's not about the blood on my hand. Bueno, It is me he metido a unacceptable. otro lugar y ahí me disculpo porque no es parte de este caso. Este es 2016, aquí muestran, mira, 26 tipos, 26 tipos diferentes de Corán, pero este era el 2016. Ya para el 2021 esto había aumentado y habían encontrado como 32, me parece, o 34 diferentes tipos de Corán. Y están aquí toditos, ¿no? Es un video de 1 hora, por eso no lo... Bueno, regreso acá. Bueno, yo decía, pasa en comparación con los datos históricos que provee el Nuevo Testamento, que son comprobables, puedes ir y comprobarlos, y cada vez que hay nuevos hallazgos arqueológicos los siguen comprobando. No pasa lo mismo con el Corán. El Corán es muy difícil que haya comprobaciones geográficas o históricas. La mayor parte de ellas, pues, hay cosas que sí se saben. Hay cosas que Mohammed los hace. El Corán obviamente existe. Las dudas más fuertes es que si el Corán que tenemos ahora, cuál de todos los Coranes que hay de las 30 y pico versiones que están ahí, es la verdadera versión. Luego sabemos que en el siglo VIII, uno de los discípulos más importantes de Mohammed ya había muerto, y decide quemar todas las versiones del Corán y quedarse sola con una. O sea que incluso antes del siglo VIII ya tenían el mismo problema. Bueno, esto como para regresar al cristianismo, mostrar de que hay mucha evidencia histórica de que la historia del nacimiento, no la fecha, porque pues eso es una adaptación posterior, pero que la historia del nacimiento es real y la historia del cristianismo también es real, hay mucha evidencia al respecto. Yo creo que les mostré también algún rato. Y Gary Habermas, que es uno de estos historiadores, quizá el historiador más importante de la época del Imperio Romano, ha escrito mucho sobre el tema. Y también William Lane Craig, que ya les mencioné un rato, me parece. Acá está. No lo recordaba por algún segundo. Bart Ehrman. Y muchos, pues, nos referimos a Bart Ehrman cuando hablamos de estas historias, porque Bart Ehrman es también uno de los historiadores más importantes de la época del cristianismo. Él mismo te dirá que es una barbaridad que haya gente todavía que crea que Jesús no existió. Y Bart Ehrman es ateo. Él no cree en Dios, pero es por otras razones, ¿no? Y él incluso en una... ¿Recuerdan este corner speaker? Claro, cuando le pegan a Jay Smith y a Hatun, lo que acabamos de ver hace un minuto, pues ellos en una de estas visitas que hacen a Londres empiezan a debatir con un muy famoso musulmán, uno de los musulmanes más famosos que hay en Occidente y que siempre está defendiendo el Islam. Y, se llama Mohammed Hijab, está acá. Bueno, Mohammed Hijab ha entrevistado a Bart Ehrman hace poquito, hace un mes, sí, justamente hace un mes lo entrevistó. Bart Ehrman es profesor en Princeton University
Y Mohammed Hijab le pregunta, porque el Corán mantiene desde sus inicios de que Jesús nunca murió, sino que uno de los que murió fue un discípulo que se hizo pasar por Jesús y que Jesús vivió toda su vida, tuvo descendencia, esposas e hijos, ¿no? Entonces, Mohammed Hijab en la entrevista que le hace a Bart Ehrman, le pregunta, claro, o sea, la evidencia histórica nos muestra de que el Corán es más acertado que la Biblia. Y Bart Ehrman casi se le ríe en la cara, ¿no? Y Bart Ehrman, como digo, es ateo, eso no es verdad. Hay mucha evidencia de que Jesús murió. Vamos a ver. Bueno, este es solo un minuto, les dejo ahí unos pocos segundos, nada más para que vean de quién estoy recibiendo. Well, it's a little boring. Can't you do something like this? So how are you guys doing? And welcome on behalf of IslamNet, in fact, which is a Norwegian organization which aims to create bridges between Muslim and non-Muslim communities. They're doing some great work. We are joined with an esteemed, legendary professor, Professor Mark, very distinguished professor, Carolina, where he has taught thousands. How are you today, Professor? Yeah, I'm doing well, thanks. Doing well. I think many people will know who you are, especially from kind of our follower base, because of your kind of work and how it's had an impact on kind of apologetics, whether it's Bueno, apologetics. Ahí lo dejo solo para que lo sepan. Bien, voy a terminar con esto. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto les escucho. Supongo que no. Regresemos entonces ya, claro, como estamos muy cerca de la Navidad, pues está bien que hablemos de esto, ¿no? Pero regresemos, y esto es lo que vamos a ver, que ya es parte de nuestra clase, es igual, pues muy relacionado a lo que estamos revisando. Jerónimo de Estridón es otro historiador. Jerónimo es quizá, de todos los que hemos visto hasta ahora, el más importante. Jerónimo es el que realiza la primera traducción de la Biblia, o sea, ya del Antiguo y del Nuevo Testamento, al latín. Esta traducción que se llama la Vulgata. Claro, imagínense, es decir, para haber traducido el Antiguo y el Nuevo Testamento, significa que Jerónimo conocía muy bien el hebreo, conocía muy bien el arameo, conocía muy bien el griego koiné, que es el griego que se habla en el tiempo de Jesús, y conoce muy bien el latín. La Vulgata es la de las traducciones que tenemos de la Biblia, es quizá la que más tradición tiene. Porque es una traducción muy bien hecha, tiene problemas muy fuertes, sí, que los descubre después Martín Lutero. Pero en general es una traducción muy bien hecha. Y Jerónimo, claro, lo que hace es revisar, irse al Antiguo Testamento, revisar las partes históricas que hay del Antiguo Testamento para poder hacer una buena traducción y luego hace lo mismo con el Nuevo Testamento. ¿Sí? El mismo, pero aquí voy a detenerme un segundo, porque hay dos cosas que son muy interesantes. La primera, que el mismo Jerónimo en la versión original
él hace comentarios antes de cada libro y en algunos casos comentarios antes de cada sección en la versión original de la Vulgata. Yo le encontré hace un año y me pasé algún tiempo leyéndolo y me pareció fascinante. Ya les cuento por qué. Porque en las introducciones, hay una introducción que él hace a los libros de sabidurías, el libro de Salomón, el libro de Judith, el libro de Tobías, el libro de Macabeos. Bueno, antes de todos estos libros, él pone una introducción, hace un comentario y menciona que estos libros no son parte del canon hebreo. Pero se los ha incluido porque dan enseñanzas cristianas importantes. Es decir, el mismo Jerónimo en la Vulgata original, que él hace un comentarios antes de libros, el comentario que hace antes de estos libros es, o sea, en términos un poco ya más lacónicos y más comunes, más de la calle, lo que te está diciendo Jerónimo es, estos libros no son parte de la Biblia, pero los hemos incluido porque dan bonitos mensajes. O sea, el mismo traductor de la Vulgata te está diciendo que el libro de sabidurías, el libro de Salomón, el libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de Sirac, el libro de Macabeos, porque Macabeos hay, si no estoy mal, el 1, 2 y 3, si no estoy mal, no son parte de la Biblia. Pero claro, luego después la Iglesia Católica coge la traducción de la Vulgata, la traducción de Jerónimo, y la hace su propia traducción. Es como la Biblia que la Iglesia Católica va a utilizar. Cuando ya aparece Martín Lutero en el siglo XVI, denme un segundo. Porque vamos a hablar en la radio, me están invitando en este momento para hablar en la radio. Vamos a hablar del caso de Chile, qué pasó con las últimas elecciones en Chile. Bueno, en el caso de, les decía, en el caso de Martín Lutero, que conoce también el griego, conoce el latín, todos los idiomas que el mismo Jerónimo conoce, regresa a la versión de la Vulgata, se da cuenta de la introducción que el mismo Jerónimo hace, y luego él mismo empieza a investigar, y claro, llega a la conclusión Lutero de que hay libros en el Antiguo Testamento que no deberían estar. Claro, lo que hace Lutero es una conmoción, pero espeluznante, ¿no? Crea un cisma en la Iglesia Católica, tanto así que lo empiezan a perseguir a muerte. Martín Lutero, él es el que pega, él escribe de hecho 95 tesis, de las cuales van en contra de la doctrina católica y por qué están mal estas doctrinas. Bueno, de Martín Lutero, pues no vamos a hablar en esta clase, solo le estoy dando algunos datos allí. Él realmente no quería quebrar la iglesia, sino que lo que quería era transformar la iglesia por dentro, pero pues, le iniciaron 2 juicios. En el segundo juicio lo iban a condenar a muerte, pero él logra escapar a través de algunos amigos que tenía y luego se queda escondido por mucho tiempo, y en ese tiempo es cuando traduce la Biblia por primera vez al alemán. Es decir, por primera vez existe un Nuevo Testamento
que no estaba en latín, sino que estaba en el idioma original de los alemanes. Yonder, por favor. Profe, sobre eso de Martín Lutero, usted dice que es por los libros de la Biblia que Lutero hace la reforma protestante. No. O sea, es uno de los temas que él topa, pero hay otros Claro, o temas sea, mucho más digamos, importantes. yo estudié un poco de eso. El tema principal sería, digamos, fue el cobro de indulgencias, fue creo que el principal. Desde ahí toma fuerza la reforma que se hace en 1529, si no estoy mal. Y junto a él se unen Calvino y un reformante más, no recuerdo el nombre. Los libros más bien Sí. sería como un tema un poco secundario más bien, pero que también tiene su peso. Ujú. Está muy bien, Yonder, lo que has dicho. Claro, los temas principales de Calvino tienen que ver con la doctrina de la gracia, es decir, una salvación basada en la gracia, no en las obras. Relacionado con eso está la venta de indulgencias, que está muy bien. Y claro, en las 95 tesis, él reclama a Roma que todo el dinero que se está dando por la venta de indulgencias no se queda en Alemania, sino que se está yendo a Roma para la creación de la Capilla Sixtina. También por lo de la traducción de la Biblia que la Iglesia Católica tenía, bueno, en ese tiempo tenía prohibido el traducirla a otro idioma, sino solo tienen que leerse en latín, si no estoy mal. También Claro, entonces por eso es parte también de la reforma. sí, es parte de la reforma, está muy bien. Y esta tradición se mantenía incluso acá en Ecuador. Yo recuerdo que mi abuelita, claro, mi abuelita ya falleció hace un poco más de 10 años, y mi abuelita me contaba que ella de niña, cuando ella era muy chiquitita, 4 o 5 años, le llevaban a misa de 5 de la mañana y que las misas eran en latín. O sea, la tradición se llevó incluso hasta acá a América Latina. Pero sí, hay temas, como tú mencionas, muy importantes de Lutero. Yo estoy mencionando algunos, ¿no? Entonces mencionas las indulgencias, está muy bien. La doctrina de la gracia, lo que se llama las 5 solas, ¿no? La sola escritura, que quiere decir que es solo la Biblia la que debemos tomar en consideración, no las doctrinas creadas por la Iglesia. La sola fide, que se traduce como la sola fe. ¿Sí? La sola fe es la que te lleva a la salvación, no las obras. La sola gracia, que la gracia es un merecido. La solo Dio Gloria, lo que quiere decir toda la gloria es para Dios, y esto hace referencia o hace una referencia muy contradictoria a las doctrinas de la Iglesia para hacer adoraciones a santos, ¿no? Incluso a la misma Virgen. Y solus Christus, ¿no? Que es la última solo, que es solo Cristo, es decir, la salvación es solo a través de Cristo, no a través de nada más. Eso, en términos pues muy lacónicos, porque cada uno de estos uno podría meterse, y cuando me permiten dar historia por épocas 2, pues empezamos aquí, porque historia por épocas 2 empieza en el siglo XV, y uno de los primeros temas que vemos es la reforma protestante. Ok, sí, Yonder, ¿algo más ahí? Nada, sobre lo que usted dijo, que en Ecuador todavía se mantenía eso de enseñar así la Biblia en latín. Eso le puedo dar, perdón un ratito. Tranquilo, yo también tengo perros. A ver, ahora sí, eso más o menos, digamos, a mi bisabuelo sí le enseñaron la Biblia en latín, obviamente antes que en español. Él era, la lengua materna de él era quichua. Y cuando llegaron a alfabetizarle, más o menos creo que era por el año 1900, inicios de 1900, que
los curas, los monjes, sí les enseñaban los que solo en latín. Y mi abuelo sabía solo, mi bisabuelo solo era la Biblia en latín. Ujú. Ya después de un tiempo es lo que se llega a, con traducciones acá previamente de español, y ya había vuelto, digamos, en otros lugares en España, por ejemplo, y acá ya como que se va progresando en eso para que más gente pueda acceder a la Biblia, ya de una Ujú. manera más globalizada, te podría decir. Sí, sí, está bien. Ah, sí, está muy bien. O sea, lo que has mencionado está bien. Pero, si quieren, me detengo ahí un segundo. Es nuestra última clase del año, entonces, pues podemos detenernos un segundo ahí. Si es que quieren preguntar algo, pues yo supongo que hay muchos estudiantes acá que tienen todo tipo de creencias religiosas y quizás es la primera vez que están escuchando estas cosas, ¿no? Pregunten si es que quieren hacerlo, ¿no? Y si no, pues yo regreso a Jerónimo. Bueno, supongo que no. Eh, Regresemos a Jerónimo, ¿no? Tenía una pregunta. ¿Quién fue el que habló? Yo- Alexander, por favor, dale. Sí, usted mencionó antes que pues sí había evidencia de que Jesús había muerto, ¿no? Por lo que pues, ya, entonces, ¿cuál sería la evidencia? Que, ¿Evidencia de que murió? sí, sí, Ok, de que murió él y que fue solo él, no fue nadie más. ok. Bueno, primero, tienes las evidencias entonces de los escritos bíblicos. Vamos a referirnos primero a las evidencias internas. Los escritos bíblicos, hay que hacer una distinción muy importante, porque se piensa que la Biblia es como un solo libro. No, la Biblia no es un solo libro, es la unión de muchos libros. Y resulta que estos libros, en el caso específico de Jesús, son libros históricos. Entonces, tienes pues los 4 evangelios, ¿no? Tienes Hechos de los Apóstoles, tienes todas las cartas de Pablo. Uno podría excluir allí, puedes excluir como la tercera carta de Pedro y puedes excluir capaz hasta Apocalipsis, porque la tercera carta de Pedro hay todavía mucha duda si es que Pedro la escribió, y en el caso de Apocalipsis pues no se refiere necesariamente al nacimiento o a la vida de Jesús. Ahora, vamos a ver, estas son evidencias internas. Empecemos desde Hechos. Creo que algún dato dice esto con ustedes. Bueno, Hechos, el libro de Hechos no termina con la muerte de Pablo como uno esperaría, porque Hechos refiere a lo que hicieron los apóstoles, pero sobre todo lo que hizo Pablo y todos los viajes de Pablo. Pero el libro se acaba sin la muerte de Pablo. Esto quiere decir que el libro de Hechos fue previo a la muerte de Pablo y fue previo a la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. La destrucción del templo de Jerusalén es un hecho histórico cierto y real. O sea, no hay historiador de la Edad Antigua que te dirá que eso es mentira, ¿no? El templo de David se destruyó en el año 70. Bueno, en el libro de Hechos no recopila tampoco la destrucción del templo de Jerusalén. Lo que quiere decir que Hechos tampoco recopila, esto es importante, la persecución brutal en el imperio de Nerón, que pasó en el año 64, a partir del incendio de Roma. Hechos tampoco lo cuenta, lo que quiere decir que Hechos muy posiblemente fue escrita entre el año 55 al año 60, más o menos. Hechos es la continuación del libro de Lucas. Lo que quiere decir que Lucas muy posiblemente debió haberse escrito entre el año 40, pues digo, el año 50 y el año 55, más o menos.
Pero Lucas es el último de los 4 evangelios. Es decir, que los otros evangelios debieron haberse escrito antes del año 50. Entonces, si es que llegamos hasta el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Mateo muy posiblemente se escribió entre el año 40 y 45. Esto quiere decir que hay una diferencia más o menos entre 10, algunos te dirán incluso 15 años de la muerte de Jesús. Esto es extremadamente importante para un historiador de la Edad Antigua porque las primeras evidencias son más fuertes que las evidencias posteriores. Yo algún dato les he dicho, la primera evidencia que tenemos del escrito de Homero, de los escritos de Homero, son 800 años después de la vida de Homero. La primera evidencia que tenemos de la vida de Alejandro Magno son 500 años después de la vida de Alejandro Magno. Por eso es muy importante esto, es decir, tenemos evidencia histórica de 15 años o 10 años de la muerte de Jesús. Luego, muy posiblemente, antes del Evangelio de Mateo, se haya escrito Primera de Corintios. Y en Primera de Corintios, si es que uno une la historia de Pablo, que él mismo relata en Hechos y luego lo relata en Gálatas, y luego está haciendo una recopilación en Primera de Corintios en el capítulo 15. Si Primera de Corintios se escribió, muchos dicen, más o menos entre el año 50 al año 55, no, he hecho ahí un error muy grave. No es que Primera de Corintios se escribió primero, sino que la versión de Pablo que él hace en Primera de Corintios, capítulo 15, Primera de Corintios se escribe entre el año 50 y 55, él menciona, y esto en el contexto de Gálatas, del primer capítulo de Gálatas, él menciona que en su transformación en el viaje a Damasco, esto está en Gálatas, y su transformación habrá sido más o menos en el año 2, después de la muerte de Jesús, recibió el Evangelio, que es la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y que eso empezó a predicar. Esto quiere decir que Pablo te está diciendo que la versión de la vida, muerte y resurrección de Jesús ya lo encuentras incluso en el año 2 después de su muerte. A ver, estoy hablando como de memoria aquí. Bueno, da lo mismo cualquier versión, ¿no? Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Esto es lo que yo recibí. Cuando él hace referencia a sí mismo recibí, quiere decir, es una referencia a la transformación de Pablo, es decir, en el camino de Damasco, cuando él se encuentra a Jesús y se transforma, ¿no? Y se hace cristiano. Esto pasó muy posiblemente 1 o 2 años después de la muerte de Cristo. ¿Y qué es lo que recibió 2 años después de la muerte de Cristo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitado al tercer día. Esto es lo que recibió. Y que apareció a Cefa a los 12, bueno, ustedes lo pueden seguir leyendo. Ok, me estoy demorando mucho. Entonces tienes una fuerte evidencia interna. Luego, ¿qué evidencias externas tienes? Pues las evidencias que hemos estado viendo acá. No nos hemos detenido en muchas de ellas, pero voy a hacer ahí como una pequeña lista.
tienes los escritos de Clemente. Hay un Clemente que es de Alejandría, que es el que nosotros vimos aquí en la clase, pero hay otro Clemente, que es de Clemente de Roma. Miren la fecha en la que vive, en la que muere Clemente de Roma. Esta ya es, estas son evidencias extra bíblicas. O sea, Clemente de Roma fallece en el año 99 después de Cristo. No sé si está acá el año de nacimiento, muy posible el año 30. Vamos a ver. No lo han puesto. No importa, pero es muy posible el año 30, ¿no? Es decir, él tiene de viva voz, o sea, tiene en su propia vida, él ha visto qué es lo que pasa con el cristianismo. Y él lo escribe porque él se hace cristiano. Es uno de los líderes de la iglesia en Roma. Entonces, tienes a Clemente de Roma en el siglo I. Me voy a saltar algunos que también están en el siglo I. Luego, claro, lo que habíamos visto acá, Clemente de Alejandría, que viene en el siglo II, que habla también de la historia del cristianismo, que esto sí lo vimos aquí en clase. Ya entre el año, bueno, murió entre el año 215 y 216, pero su vida se hace mayoritariamente en el siglo II, ¿no? O sea, en el año 170, 180. Luego, tienes lo que habíamos también mencionado aquí en clase. Incluso historiadores que son judíos, y esto es importante mencionarlo porque los judíos están en contra de los cristianos, porque para los judíos de los primeros siglos, pues ese Jesús no era Mesías, y no tenía que ser Mesías porque el Mesías que estamos esperando es un Mesías político, ¿no? Pues tienes a Flavio Josefo, ¿no? Flavio Josefo, que es este historiador judío, miren ustedes las fechas. Él también vive en el siglo I. Muere en el año 100 y nace en el año 37, o sea, es del siglo I, ¿no? Habla del cristianismo, de un Cristo que vivió, de un Cristo que ha muerto y que sus discípulos creen que ha resucitado. Claro, él lo hace en tono de burla, ¿no? Lo hace en tono como de charla, porque pues a la final es un judío y él no cree que esto realmente haya sucedido. Luego, si nos vamos un poco ya más adelante, revisaremos los mismos que hemos revisado acá. Supongo que ustedes se acuerdan de Publio Cornelio Tácito. Este es romano, y también es importante mencionar que es romano porque no son historiadores que uno diga, no, es que todos eran cristianos, entonces, pues no, este es romano. Publio Cornelio Tácito también vive en el siglo I, miren acá las fechas, y también habla del cristianismo y habla de un Christus que fue crucificado y que luego esto generó, y que la idea de resurrección generó seguidores y que se iban multiplicando en el tiempo. Gary Habermas, que es este historiador que he mencionado varias veces, él menciona que solo en el primer siglo de nuestra era tenemos 12 evidencias extrabíblicas de que la historia de Jesús es real. Y que si lo pasas al siglo II y luego al siglo III, que las evidencias extrabíblicas superan los 50 y luego el siglo IV hasta los 70 historias de Jesús. Pero él menciona sobre todo el siglo I porque es el siglo más importante, es decir, es el siglo en el que mucha gente vivió y vio a Jesús o vivió para ver lo que los apóstoles estaban haciendo. Tenemos al menos entonces 12 fuentes extra bíblicas que confirman la historia del cristianismo.
Por cierto, si quieren encontrar los libros de Habermas, están en español, me parece, déjame ver, y son gratuitos, de hecho la mayoría, hay otros que hay que pagar, pero vamos a ver, porque yo recuerdo que él tenía una sección en español o en castellano. Books. Habrá que buscarlo, no estoy muy seguro, pero yo estoy convencido de que sí los tenía en castellano y de forma gratuita. Y si no, pues ustedes van a la página que hemos visto ya previamente. No, supongo que sí lo tienen en castellano acá también. Vamos a ver. Sí, este es de Gary Habermas, ¿no? Habrá que buscarlo. Debe estar por ahí. Eso, entonces, y de hecho, yo también estoy a la espera porque Gary Habermas hace 3 años nos viene diciendo que está en la escritura del libro más grande sobre la historia de Jesús. Que él la está escribiendo, que ya va por la página 4000, eso fue como hace 3 años. Y que no sabía cuándo iba a terminar porque era un libro demasiado grande y que posiblemente lo iban a publicar en tomos, pero todavía no se ha publicado. Entonces yo también estoy a la espera de este inmenso trabajo que él está haciendo. Ok, termino ahí, Alexander. ¿Quisieras preguntar algo? Yesenia, por favor. Listen, ayúdame con una duda. La Biblia nos dice acerca del origen de la vida que comienza con Adán y Eva, y después viene también la otra historia del origen de la vida, que es del mundo, que comienza con el Big Bang, después vienen los dinosaurios. Y dicen, ¿por qué razón estos dos hechos importantes no coinciden? Gracias. Déjame entenderte un poco más, Yesenia. ¿Qué no coincide? Por ejemplo, el origen de la vida. En la Biblia nos dice que comienza con Adán y Eva y Adán y Eva. Y entonces en la historia del mundo de nosotros dice que comienza con el Big Bang. ¿Por qué razón los dos hechos no coinciden? Ok, vamos a ver, hay muchos temas ahí, Yesenia. Déjame, me detengo en unos pocos. Lo primero que debemos entenderlo, ya esto es teología. Y a mí me fascina la teología como la filosofía, la economía y otros aspectos, entonces podemos conversarlos. ¿Por qué la interpretación literal del Génesis 1 y 2 es quizá la menos adecuada? Por 2 razones. La primera, porque los días no son días de 24 horas, porque el día y la noche todavía no existen. No. O sea, el sol y la luna todavía no existen. Entonces no puede haber un día de 24 horas. Por ende, puedes fácilmente con esta base decir, no se puede hacer una interpretación literal de los 7 días. Es decir, tiene que ser una interpretación un poco más metafórica. Porque los días no existen, sino que se refiere a extensiones de tiempo o temporadas. A un día, como bien lo dice Pedro, un día puede ser 1000 años o 1000 años puede ser como un día para Dios. Bueno, entonces son extensiones de tiempo largas. Creo yo que esa es la mejor interpretación. Luego, sobre la vida y la muerte, hay una interpretación también muy literal. Es decir, que empieza la vida con Adán y Eva y hay un problema ahí, sobre todo con los dinosaurios,
Porque cuando finalmente pecan y entra la muerte, pues muchos dicen, pero si habían muerto antes animales y demás, ¿cómo es que finalmente entra la muerte? El problema es que hay una interpretación literal que me parece a mí que no es adecuada. ¿Por qué? Porque cuando Jesús, que Pablo lo llama el segundo Adán, que viene a dar vida y vida eterna, resulta que sus apóstoles siguen muriendo y nosotros seguimos muriendo. Entonces, la interpretación más adecuada sería pensar que la vida que te está proponiendo Jesús es una vida espiritual y entonces, como es el segundo Adán, el primer Adán es una muerte también espiritual. ¿Qué quiere decir? Que Adán, incluso si no hubiese pecado, sí hubiese muerto, pero no espiritualmente. Entonces la muerte ya existía incluso antes de Adán y Eva. Entonces, el segundo punto. Luego, me parece allí que no hay contradicción en los días de la creación y lo que posiblemente haya pasado con las teorías del Big Bang y cómo se fueron creando. Porque ahí los autores no coinciden. Estoy hablando de los científicos naturalistas. Los autores no coinciden. Hay unos que te mencionan de una forma y otros de otra forma. Lo que pasa es que no hay mucha evidencia y que nos ayuda a comprobar, sino más teoría e hipótesis. Eso, Yesenia, ¿quisieras preguntar algo más ahí? No, listen, mejor, gracias. Ok, bien. Alexander, ¿algo? Sí, a ver, quería preguntarle que pues como la Biblia es un conjunto de libros, pues todos los apóstoles habían escrito su evangelio o unos sí y otros no, o cuáles sí fueron aceptados y cuáles no. No, los únicos evangelios escritos son los 4 que tenemos. Y esta es una tradición muy aceptada ya en el primer siglo. ¿No? Luego, si tú escuchas por ahí que hay otro evangelio que se ha escrito, todos los otros evangelios tienen problemas. Por ejemplo, el evangelio de María Magdalena. El evangelio de María Magdalena fue escrito en copto, que no es un idioma bíblico, es un idioma egipcio y fue escrito en el siglo IV. Es decir, fue escrito por cualquier otro menos un apóstol de Jesús, pero lo llaman el evangelio de María Magdalena. Luego apareció un evangelio de Jesús que muy posiblemente fue escrito por los gnósticos, es decir, que no tiene nada que ver con los apóstoles de Jesús. Y luego, bueno, hay muchos ahí. Mejor diría yo cuáles son los principios para que los libros que están son los que deben estar. El primer principio es que haya sido escrito en alguno de los idiomas bíblicos. ¿Cuáles son los idiomas bíblicos? El hebreo, el arameo y el griego. Que haya sido escrito en algún idioma bíblico. Segundo, que haya sido escrito por los apóstoles o los discípulos de los apóstoles. Y aquí se incluye a Lucas, porque Lucas no fue apóstol, fue discípulo de los apóstoles, sobre todo de Pablo. Tercero o cuarto, ya no recuerdo. Bueno, tercero, creo que es tercero o cuarto, que haya sido escrito durante la primera centuria, porque estamos muy cerquita de los eventos. Si ya te escriben en el siglo IV, el siglo V, pues ya cualquier persona puede escribirlo. Y luego, finalmente, que no contradiga las escrituras, ¿no? Te encuentras el libro del Evangelio de María Magdalena, pues contradice todo lo que se escribió antes, todo. Porque Jesús nunca murió, porque Jesús tuvo descendencia, porque su amante era María Magdalena. Bueno, eso contradice todo, y además que fue escrito en el siglo IV, y además que fue escrito en copto. Es decir, cualquier otro que se le ocurrió hablar de María Magdalena se puso a escribir en un país lejano. Esos son los principios, Alexander. Por eso los evangelios gnósticos o los evangelios apócrifos que se llaman, no están dentro del canon por razones muy fuertes. Y estas son las razones que he mencionado. Eso, Alexander. Ok. Creo que ha sido una sesión interesante. No hemos visto mucho de la clase, pero está bien, porque pues, son temas históricos al fin y al cabo y está bien pues, toparlos aquí. Ok, vamos con la asistencia, chicos.
Dayana Elizabeth. Presente, licencia. Gracias. Donny Patricio. Presente, profe. Gracias. Clever Adrián. Presente, profe. Gracias. Jocelyn Michelle. Presente, Licen. Gracias. Luis Felipe. Presente, Licen. Gracias. Natalie Lisette. Presente, licen. Gracias. Yesenia Natalie. Presente, Licen. Gracias. Edgar Ricardo. Presente, Licen. Gracias. Denix Paul. Presente, buenos días. Gracias. Buen día. Francis David. Presente, profe. Gracias. Mónica Yomaira. Presente, buenos días, profe. Buen día. Eric Sebastián. Presente, buenos días. María Belén. Presente, licen, buenos días. Buenos días. Kevin René. Kevin. No lo veo conectado. Camila Anaí. Presente. Gracias. Julio Andrés. Presente, profe. Gracias. Lenín José. Presente, profe. Gracias. Kevin Yasmane. Presente. Gracias. Alexander Javier. Presente. Gracias. Erika Nayeli. Presente. Gracias. Daniela Michelle. Daniela. No, tampoco está conectada. Tatiana Montserrat. Presente, Licen. Gracias. Miguel Alexander. Presente. Gracias. John del José. Presente. Gracias. Alex Darío. Presente, buenos días. Buen día. Denis David. Presente, Licen, buenos días. Buenos días. Kevin Sebastián. Presente, Licen, buenos días. Buen día. Yadira Estefanía. Presente, Licen. Buenos días. Buen día. Ok, Michelle, te acabo de ver, ya te pongo este momento. Chicos, pásenla muy bien, disfruten sus vacaciones, disfruten de su familia, que tengan un momento de esparcimiento, de regocijo, de descanso, y se puedan pasar unas navidades cercanas a sus familias, un año nuevo muy tranquilo, no se excedan tampoco, pásenla, disfruten de esta temporada, y nos veremos el próximo año. ¿Ok? Hasta luego, chicos. Gracias, Licen, igualmente. Gracias, Gracias. Licen. Hasta luego. Hasta luego, profe. Profe, Gracias. igualmente. Hasta luego. Gracias, Francis. Feliz